¿Cómo van, amigas y amigos? Excelente viernes para cada uno de ustedes. Gracias por continuar acompañándonos a través de los medios comunitarios de Corape y conocer junto a nosotros esos temas que marcan la coyuntura en el país. Comentarles que hoy en la entrevista del día nos acompaña Verónica Íñiguez. Ella es asambleísta por Loja y parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. También es integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales. A esta hora del día conversaremos con ella sobre el momento político que vive la nueva Asamblea Nacional, el debate en torno a leyes como por ejemplo la que propuso el presidente Daniel Noboa contra la economía criminal, los procesos de fiscalización y los desafíos que también enfrenta su bancada en el actual periodo. Gracias por estar aquí, bienvenida, qué gusto tenerla en Corape. Elba, el gusto es mío, muchísimas gracias por este espacio. Me gustaría también extender un saludo para toda la gente que se va conectando a los medios digitales de Corape. Gracias por acompañarnos y revisado un poco sus redes sociales y usted también ha analizado, ha hecho su análisis, su lectura sobre esta propuesta que ha hecho el presidente Daniel Noboa, que es contra la economía criminal. Decía que no es una propuesta económica, sino una expresión de autoritarismo. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de esta lectura que usted le ha hecho a esta ley y cuáles considera serían esas consecuencias en contra de los derechos de los ciudadanos en caso de que se apruebe esta propuesta? Por supuesto que sí, la intencionalidad declarada dentro de este proyecto económico urgente realmente se alejaba muchísimo de medidas económicas para tratar a las economías criminales y más bien se situaba en una suerte de una ley punitiva, de criminalización incluso de la sociedad. Por eso es que nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana decidimos hacer propuestas, porque somos una bancada de oposición, pero una bancada de oposición que es propositiva. Y en este sentido lo que nosotros hicimos fue, junto a nuestros equipos jurídicos, el poder identificar aquello que podría vulnerar a los derechos humanos, ya que como está declarada, como fue declarada en su proyecto original, podría ser regresiva en materia de derechos. Es por ello que nosotros hicimos una serie de observaciones, entre estas, por ejemplo, la necesidad de potenciar y fortalecer a la UAFE, siendo esta la unidad de análisis financiero y económico, que es la que controla justamente el flujo del dinero ilícito. Si esta no estaba contemplada dentro de esta propuesta de ley, pues entonces no podíamos hablar de que realmente se está tratando cómo desarticular a las economías criminales. Es importante mencionarle también a la ciudadanía que el día de ayer, a través de la Comisión de Desarrollo Económico, se acogieron las observaciones que se plantearon desde la Revolución Ciudadana y esperamos que en sesión que tienen el día de hoy realmente estas se reflejen dentro del nuevo proyecto, que es el que tenemos que debatir. Aquí quería hacer una pausa porque justamente eso le quería consultar. ¿Qué significa el que las hayan acogido? ¿Quiere decir que solo las receptaron o tal vez existe la posibilidad de que sí sean incluidas? ¿Y qué pasa si no las incluyen? Claro que sí. Como ustedes saben, las comisiones funcionan como un pequeño pleno, ¿no? Es un mini pleno en donde los diferentes miembros de cada una de estas comisiones exponen las diferentes observaciones que han encontrado y que además en nuestro caso responden a estos análisis jurídicos que hemos hecho como bancada de Revolución Ciudadana. Dentro de esta sesión que ellos tienen, lo que deben hacer primero es incorporar dentro de los articulados que forman parte del proyecto de ley aquellos que nosotros consideramos deberían estar y además también cambiar, modificar o eliminar algunos de los que consideramos son regresivos para los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto tiene que verse ahora, el día de hoy, lo tiene que verse reflejado en un documento y ese es el documento que tiene que presentarse dentro de la comisión y con ello nosotros pues sabremos si efectivamente han sido acogidos o no. ¿Y qué pasa si no son acogidos? Tal vez ahí ustedes piensan en algunos mecanismos de fiscalización o control parlamentario precisamente que impulsarán desde la bancada para evitar que la ley se convierta en una herramienta de lo que muchas organizaciones señalan, no represiva. Por supuesto que sí, nosotros realmente tenemos de alguna forma una barrera muy grande porque no tenemos los votos para hacerle peso por lo menos a esta votación. Sabemos que el momento en que llegue a votación se va a aprobar de la forma en la que sea puesta esta ley. Es más, incluso si es que llegásemos nosotros a ver que se han incorporado las observaciones dentro del proyecto de ley, esta tiene que pasar luego al veto del presidente. Entonces, él podría también eliminar estas observaciones. Nosotros nos queda el control parlamentario, tenemos que seguir luchando desde los diferentes espacios, incluso ciudadanos. Usar en algunas herramientas. Por supuesto que sí, tendríamos que analizar cuáles de estas herramientas son las que nos permite llevar la voz popular, porque lo que nosotros hemos planteado no solo es un análisis jurídico hecho desde el punto técnico,
sino que hemos recogido las voces de los ciudadanos. A nosotros en nuestros despachos llegan los correos electrónicos, llegan incluso las delegaciones que piden el dar sus aportes y nos dicen esta ley no puede pasar de esta forma porque nos vemos todos en peligro. Entonces es importante decir esto, que las observaciones que nosotros hacemos no solo responden a los 66 legisladores que nosotros estamos allí, sino a las voces de la ciudadanía que ha visto en nosotros una posibilidad de hacer escuchar su voz a través de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ya que usted ha mencionado y es reiterativa en este tema de que son voces de la ciudadanía, que ustedes acogen estas propuestas en correos o a través de algún espacio en donde le llegan estas propuestas ciudadanas, ¿ustedes tienen pensado tal vez con estas propuestas ciudadanas trabajar en algunas alternativas precisamente para una de las demandas de la población, combatir la inseguridad? Por supuesto que sí, y estas son las que ya las hemos hecho llegar, de hecho. Por ejemplo, sabemos que ya han incorporado la necesidad de fortalecimiento de la UAFE, es una de aquellas. También se ha topado ya el tema del indulto anticipado, se ha puesto que tiene que haber primero un juzgamiento y luego sí hablar de un indulto, no como estaba dado anteriormente. Bueno, es los que recuerdo ahora, pero ya hay varias de estas observaciones que por lo menos al interno de la comisión se han tomado en cuenta. Pero por fuera de la ley, tal vez trabajar, plantear algunas otras propuestas relacionadas a este tema. Por supuesto que sí, porque en adelante luego tenemos que establecer un reglamento, por ejemplo. Entonces este reglamento también tendría que ser más claro. Tendríamos que apoyarnos justamente no solo en la Constitución, sino también en otros cuerpos legales que ya existen y que nosotros tenemos que hacerlos valer. Creo que los mecanismos podríamos encontrarlos, pero como decía, en una primera instancia pareciera que fuera todo de color oscuro, pero yo creo que tenemos, por lo menos nosotros como Revolución Ciudadana tenemos muy claro que vamos a seguir haciendo control parlamentario pese a lo que nos diga lo que suceda después de esto. Y continuando con esta misma línea de combate a la inseguridad, que como lo hemos mencionado, es una de las principales preocupaciones de la población, también revisaba en sus redes sociales su postura que tiene clara frente a esta reforma del artículo 5 de la Constitución relacionada con el tema de las bases militares. Usted advierte que permitir el ingreso de bases extranjeras pone en riesgo nuestra soberanía. Sin embargo, esta propuesta ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, ahora tiene que pasar por la Corte Constitucional y luego también tiene que pasar a votación ciudadana. Su lectura aquí acerca de esta iniciativa y por qué este análisis también tan crítico frente a esto. Claro, Elba, yo he venido haciendo un análisis de las bases militares ya desde hace algunos meses atrás, sobre todo preocupada en una rama que trabajo que tiene que ver con la biodiversidad. Y se ha visto, hay evidencia de sobra que muestra dónde en los países que han estado instaladas bases militares extranjeras han terminado siendo más bien un problema para esos territorios. No solo se trata de una vulneración a la soberanía, yo sé que para mucha gente incluso esto suena demasiado abstracto, pero hay que entender que más o menos se resume así. Si nosotros le cedemos una parte de nuestro territorio a cualquiera que sea el país, básicamente perdemos nuestra posición de neutralidad ante cualquier conflicto. Significa que si nosotros mañana dejamos, por decir, a China que ponga una base militar dentro de nuestro país y China entra en un conflicto armado con Estados Unidos, pues nosotros nos convertimos automáticamente en un blanco de estos países. Nosotros no queremos eso, porque el artículo 5 nos dice que somos un estado de paz sobre todo, y esa es la razón de prohibir, mejor dicho, las bases militares, porque como Ecuador queremos mantener esa neutralidad, no queremos ser parte de los conflictos geopolíticos que ocurren a nivel mundial, sino que queremos simplemente nosotros tener nuestras propias decisiones sobre nuestro propio territorio. Podemos tener ayuda de extranjera y estamos abiertos a eso. Hay países que se han pronunciado que quieren ayudar, no necesitan crear bases militares para tener esta ayuda, ni para poder articular, ni generar los espacios de diálogo y de trabajo conjunto que se puede desarrollar con el resto de naciones. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape, amigos y amigas, con la asambleísta por Revolución Ciudadana, Verónica Íñiguez. Ella representa a la provincia de Loja, donde por cierto también nos escuchan a través de los medios comunitarios de Corape. Y hace un momento yo le escuchaba que usted hacía referencia al tema de los votos que se tenía, por ejemplo, en la comisión que está tratando este proyecto de economía criminal. Y mucho se habla de la posición que está teniendo Revolución Ciudadana en la actual Asamblea Nacional. Si bien es cierto, es una de las dos mayores fuerzas políticas en la actual Asamblea. ¿Usted considera que Revolución Ciudadana está en capacidad de frenar, por ejemplo, decisiones del oficialismo que ustedes consideren perjudiciales para el país? ¿O se ha configurado esta mayoría tan fuerte que les deja como ustedes al margen? Nosotros creemos que existen dos escenarios. Uno, que vemos que existe una mayoría, pero una mayoría que es débil, realmente, como lo podríamos decir, está pegada con saliva.
porque topa temas que realmente le llegan a las diferentes bancadas, ¿no? Entonces creemos que habrán algunos de estos casos que tengamos que tratar, que podamos encontrar otro tipo de mayorías. Pero ya veo otros casos que no será así, ¿no? Entonces, hasta ahora nos hemos tropezado mucho porque sobre todo lo que está sucediendo hacia el interno de la Asamblea Nacional es que no se está permitiendo parlamentar, no se está permitiendo hablar. Es decir, no se le da la palabra y el legítimo derecho del uso de la palabra a cada uno de los legisladores que estamos dentro del Pleno. Y ahí sí que estamos viendo una ruptura del proceso democrático, del proceso parlamentario y una suerte de dictadura, porque no nos están dejando hablar. Y ahí sí se vuelve más complejo todo. Entonces nosotros tenemos que actuar ya desde otra forma, tenemos que solicitar acciones de protección. Ahora mismo planteamos ya una acción de protección para que se reconozca la bancada, porque ni siquiera, pese a ser la segunda bancada junto a ADN, de las más grandes de la Asamblea Nacional, quiere ser reconocida dentro de la Asamblea. Entonces, son este tipo de atropellos que se están dando. El día de ayer también se celebraba con aplausos el atropello una vez más a la Ley Orgánica de Función Legislativa, como si esto fuera un trofeo que tenemos que ganar simplemente por estar en orillas contrarias. Esto no puede suceder, es vergonzoso realmente lo que pasa en la Asamblea Nacional. Nos damos cuenta que muchos de los parlamentarios que están allí no están yendo con un objetivo claro, no tienen clara cuál es la ley, y esta la encabeza el mismo presidente de la Asamblea Nacional, y simplemente aplauden al ritmo de lo que genera mayor show político. Y esto nos está realmente afectando y terminará afectando a toda la ciudadanía. Pero como Revolución Ciudadana, cualquiera que sea el escenario que vayamos a enfrentar, sabemos que vamos a encontrar algún mecanismo que nos permita por lo menos frenar los atropellos de los derechos más básicos que necesita la gente. Asambleísta, y frente precisamente a esto de la poca participación parlamentaria que se le estaría dando a Revolución Ciudadana, ya existen algunos análisis por parte de expertos. Pero ¿hasta cuándo se puede sostener una situación como esta? Porque hay mucha expectativa también de la población por la nueva asamblea, cómo estaría conformada, si es posible llegar a consensos, acuerdos, porque la población ya no quiere ver este tema de disputas, de que se deje hablar a una bancada o no, sino es que quiere ver resultados concretos frente a las necesidades urgentes que tiene el país. Por supuesto, Elba, y eso es lo que nosotros queremos, y por eso vemos con mucha preocupación cómo puede celebrarse el hecho de que se silencia a los legisladores y que además existan en el Pleno acusaciones donde nosotros nos articulan con grupos delincuenciales. Si realmente están convencidos de aquello, denuncien, díganlo, pero eso solo le hace daño a la ciudadanía. Tienen que entender que detrás de cada legislador también existen familias que escuchan los plenos y que dicen qué es lo que está sucediendo aquí. Eso no se hace en una Asamblea Nacional. Tenemos que ir a debatir, tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a proponer, no tenemos que ir a insultar. Y esto es lo que está sucediendo justamente. Entonces, hablamos de que o por lo menos el lema con el que llegó el nuevo presidente de la Asamblea Nacional fue decir que es una asamblea nueva, una asamblea distinta y que no tiene políticas viejas, pero está cayendo más bien en las políticas más rancias de la política ecuatoriana. Entonces, de esta forma es muy complicado porque luego vemos en las redes que también existe un eco entre ciertos sectores de la ciudadanía en el que dicen está muy bien. Entonces, esto es lo que hay que ver con preocupación, porque si nosotros estamos de acuerdo realmente en que entonces el presidente tenga absolutamente todos los poderes del Estado cooptados, entonces no podemos decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues todos los que estamos acá. Entonces, lo vemos con preocupación, pero como les dije, pese a eso, lo vemos con calma también. Pensamos que a lo mejor habrá momentos en que vaya a haber más racionalidad hacia lo interno, que se entienda que estamos tratando de asuntos delicados y fundamentales para el país y que no estamos en un parlamento escolar, sino que lo que estamos es definiendo el destino de nuestra patria. Y eso es lo que tiene que entender también la ciudadanía. Así que yo más bien le invito a la ciudadanía a que se involucre, que demande incluso, que en lugar de demandar no sé, cómo llegó vestida tal persona, más bien demande sobre el contenido del debate que nosotros tenemos ahí dentro del Pleno. Asambleísta, y teniendo este escenario que se vive en el actual legislativo, también ¿cómo ve usted este camino que se podría dar en los procesos de fiscalización, que también es un trabajo importante en la Asamblea, y que no solamente serían procesos de fiscalización que vengan en este nuevo periodo, sino es que también hay procesos de fiscalización de periodos anteriores? Por supuesto, esto no se ha detenido y como parte de nuestras funciones fundamentales dentro de los legisladores es hacer la fiscalización. Tenemos ya colegas de Revolución Ciudadana que han empezado con la fiscalización en el sector de salud, por ejemplo, ¿no? Para identificar si es que están abastecidos de las medicinas, si están dando la atención que merece cada uno de los ciudadanos. Estos procesos no van a parar. Yo misma ya he pedido también, he solicitado al despacho del ministro de Transporte y Obras Públicas que se nos cuente un poco cómo están las obras y también el tratamiento de la vialidad dentro de nuestro país, específicamente en la provincia de Loja, ya que yo represento esta provincia. Entonces, estos son procesos que no se van a
a limitar, digámoslo así. Ahora sí, también es importante decir algo y que la ciudadanía lo sepa, que también está ahora otro proyecto que se nos ha enviado a revisar, que es de inteligencia. Y en este proyecto de inteligencia sí quieren cooptar otra vez el proceso de fiscalización de los legisladores. Es decir, ya no podríamos solicitar esta información que nos dice ahora, actualmente la ley, la Constitución y la Ley Orgánica de Función Legislativa nos dice que nosotros a cualquier funcionario público podemos solicitar la información y ellos están en la obligación de entregarla. Con esta nueva ley se está pretendiendo también eliminar ese derecho. Entonces ahí habría un problema. Legisladora, y yo veía, si no me equivoco, que el asambleísta Yajaira Urresta hablaba también, hacía un análisis frente a este tema y hablaba de algunas observaciones. Desde la bancada, no sé si tal vez me puede mencionar algunas frente a este proyecto de ley. Sí, esta la hemos designado justamente otros colegas dentro de la bancada. Como les decía, parte de esto tiene que ver con la solicitar la información que nos permitan a nosotros como legisladores seguir ejecutando. El resto de observaciones ahora mismo no se me vienen a la mente, pero no son muchas, la verdad. Nos preocupa lo que sí vimos identificado fue que hay un espionaje abierto, ¿no? Entonces es acceder a la información pública de cualquier persona, de la intimidad incluso de las personas y que no necesitan ni siquiera orden judicial para aquello. Entonces, estas son observaciones también que están puestas ahí, que no podemos vulnerar la intimidad, sobre todo cuando no tenemos ningún tipo de proceso judicial ni penal que esté detrás, sino que simple y llanamente a cualquier ciudadano que no haya incurrido en ninguna falta, se le pueda ingresar a ver toda su información. Entonces hay un tema de manejo de datos públicos, datos privados, que son importantes y que se está tratando de vulnerar. Esa es otra de las que tenemos. Y como les mencionaba, también la que implica a la legislación. Legisladora, ya estamos entrando a los minutos finales de la entrevista. Lo mencionaba yo en su presentación. Usted es integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Que nos cuente un poco si ya tal vez ha tenido la oportunidad de estar en las primeras sesiones, que se han definido en estas primeras sesiones, quizás procesos represados del periodo legislativo anterior, para conocer un poco. Por supuesto, de hecho, lo que nosotros tenemos que ahora hacer es atender a lo que ha estado represado. Justamente tenemos ya algunas propuestas de leyes que tenemos que ya darle el trámite respectivo porque ya están dentro de los plazos, están corriendo los plazos, ¿no? Entonces, ya nos han dado, por ejemplo, 90 días y hemos tenido hasta ahora una sesión porque teníamos que todavía identificar quién iba a ser el secretario relator. Una vez que ya se ha designado al secretario de relatores, se han designado también las autoridades, hemos ya realizado otra reunión más a través de nuestros jurídicos, de nuestros equipos, que nos permitan hacer una organización del trabajo que va a desarrollar cada miembro de la comisión. Entonces, dentro de esta, sobre todo entre las prioridades que hemos identificado, está el tratamiento a la ley de consulta ambiental, a la ley de consulta libre, previa e informada, la ley para la mujer rural. Y me parece que hay dos más que son similares a la de consulta previa informada que tendríamos que unificarlas. Estas están dentro de los primeros de la prioridad porque están ya corriendo los plazos para ser tratadas. Y aquí también ya finalmente conocer cuál es su agenda legislativa para este periodo. Lo mencionamos, usted representa a la provincia de Loja, pero en anteriores ocasiones, previo a ser elegida asambleísta, yo le consultaba y usted también ponía sobre la mesa este tema de que no solamente va a trabajar por temas que le conciernan a la provincia de Loja, sino en general al país. Hay que conocer un poco cómo ha sido esta hoja de ruta que ha definido. Por supuesto que sí. Lastimosamente no estoy en una comisión en donde teníamos muchos planes, ¿no? Ahora estoy en la de garantías constitucionales, pero que realmente la veo igual como una oportunidad porque hay muchos trabajos para desarrollar allí, pero también hemos identificado cómo nosotros contribuir, porque el hecho de que no estemos en la comisión no significa que no podamos aportar. Entonces, lo que hemos tenido, de hecho, reuniones son, por ejemplo, con apicultores, esto en razón de un proyecto de ley que está dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria sobre la apicultura, que también está entre las prioridades a ser tratada en esa comisión y que demanda mucho trabajo que atañe todo el territorio nacional. Entonces ahí ya tenemos un trabajo hecho, vamos a hacer llegar unas observaciones que nos permita trabajar en este sector agrícola. Pero el agro en general también es otro tema que además es un clamor de todas las 24 países del país. Entonces, aquí esta también es algo que está dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, pero igual con quien trabajo yo, que es mi alterno, que es una persona, además del sector campesino, tiene también ya esta tarea de generar una propuesta de ley. Entonces, nosotros vamos a trabajar una propuesta de ley para una agricultura que vea también y ya finalmente se ponga atención a la agricultura familiar y campesina.
y también pues que se promueva una agricultura, ya no solo la convencional basada en pesticidas y químicos, sino también una forma de agricultura que sea más amigable, no solo con nuestra salud y vida, sino también con el ambiente. Entonces esto lo estamos ahora trabajando, viene parte ser de esta agenda, pero además estas consultas también son parte de mi agenda porque tienen que ver con actividades extractivas, que es algo que también que lo he venido trabajando, así y ahora mismo donde el presidente ha declarado que va a abrir el catastro minero, yo creo que estas van a tener mucha relevancia. ¿Y cómo va a ser también en su agenda ya en la parte final el tema de la cercanía con organizaciones, con los territorios? ¿Cómo también usted lo ha establecido? Porque muchos habla de que estos temas que se tratan en la Asamblea Nacional deben ser llevados también a la población y no quedarse como que ahí a la interna, ¿no? Claro, de hecho es al revés, es la población la que nos solicita. Por ejemplo, lo que les contaba de esta ley de apicultura, yo no la sabía. Fue una reunión exactamente. Entonces, más bien creo que lo bonito de esto es darle la vuelta, ¿no? Que venga desde la ciudadanía para nosotros en base a eso construirlo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Más bien aprender, porque esto es algo que yo lo he visto como académica, que muchas veces uno piensa que tiene soluciones, cuando las soluciones vienen realmente desde abajo. Lo que se necesita es el fortalecimiento, el apoyo, el fomento. Estos sí son parte de la política pública que nosotros debemos generarla. Y esta evidentemente se trata dentro de la Asamblea. Entonces yo creo que hay un trabajo bonito ahí, porque la gente no tiene para nada pena de acercarse y decir, a mí me gustaría hablar de estos temas. Entonces, insumos tenemos para aquello. Ok, perfecto, asambleísta, estamos concluyendo esta entrevista. Gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape y bueno, esperamos tenerla en otra ocasión para seguir hablando de cómo ya se van cristalizando cada uno de esos proyectos que usted ha planteado. Gracias. Qué lindo, gracias, Elba. Espero que sí, que la próxima vez pueda hablar de algo que ya ha sido concretado y que no quede ya solo en los planes. Muchas gracias, por Elba. Acompañarnos. Amigos y amigas, y a ustedes por estar en sintonía de los medios comunitarios de Corape, que tengan un excelente resto del día.